En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Sí. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndidos, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía. Sana el corazón enfermo. Lava las manchas e infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito. Guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tu siervo. Por tu bondad y tu gracia, dale el esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Amén. Bueno, muy buenas noches a todos. Buenas noches. Vamos a ponerlo en mute para que podamos. El tema de hoy, como ya lo pueden ver, un Dios que es 3 veces amor. Ya por las palabras que vemos, ya nos damos cuenta que estamos hablando o que vamos a hablar de la Santísima Trinidad, de esa unidad de la Santísima Trinidad. La fe comienza con Dios, quien nos abre su corazón, dice. Fíjense, en la Jornada Mundial de la Juventud en el año 2018, en 2008, en Sydney, Australia, el Papa Benedicto, en la vigilia, en una vigilia que tuvieron, hubo una enorme multitud de jóvenes. Esto fue en julio 19 del 2008. El Papa le habló acerca de las estrellas que estaban por encima de ellos, mencionando la constelación de la Cruz del Sur. Mientras los jóvenes escuchaban, sujetando sus velas, les dijo que aunque el mundo en el que viven a veces pueda parecer tan oscuro como la noche, ellos son hijos de la luz. Y le seguía diciendo, puede que se sientan indefensos al ver que la unidad de la creación de Dios se debilita por heridas, especialmente aquellas heridas causadas cuando las relaciones sociales se rompen. Eso son cosas que estamos viviendo hoy en día, ¿verdad? Y seguía diciéndole, puede que se sientan tan desprotegidos como las pequeñas llamas de sus velas ante el sufrimiento de un mundo dividido y fragmentado. Sin embargo, le decía el Papa Benedicto, hoy emérito, les dijo que recibieron el don de una unidad tan grande que supera todas las divisiones en el mundo. Y aunque no se den cuenta, llevan dentro de ellos un amor grande, un amor más grande que sus propios fracasos en el amor. Esto es muy bueno repetirlo. El Papa emérito Benedicto le decía a los jóvenes, y obviamente no está hablando hoy en día de nosotros, porque la palabra de Dios, cuando el Espíritu Santo se revela a través de una persona como el Papa Benedicto,
pues nos manda esa palabra que es para siempre, porque Dios es siempre, Dios no es ayer, no, Dios es ayer, hoy y siempre. Así que dice, él le decía, llevan dentro de ustedes un amor más grande que sus propios fracasos en el amor. Eso es muy bonito. A través del gran don del bautismo, le seguía diciendo, se han convertido en hijos de la luz de Cristo, iluminados por el esplendor que ninguna tiniebla podrá vencer. Ya entraron en la vida de Dios, le decía. Fíjense que con el bautismo ya nos hemos convertido en hijos de la luz que es Cristo. El Papa Benedicto planteó una provocativa pregunta a los jóvenes reunidos esa noche y le preguntaba, ¿soy capaces de oír a través de las disonancias y las divisiones del mundo la voz acorde de la humanidad? Decía el Papa, tal vez ahora, desde lo profundo de vuestro corazón, se alza el mismo grito humano que anhela reconocimiento, pertenencia y unidad. Existe un deseo humano esencial de ser uno. Está hablando de la unidad del mundo, de esa comunión, de estar inmerso en una comunión, de estar edificado y ser guiado de verdad. Fíjense, en todos nosotros existe una sed de una vida compartida, de la alegría que es el fruto de este deseo de compartir, de un deseo de amor. Detrás de esa coraza que hemos edificado, de ese mecanismo de defensa que ponemos frente a nosotros para no enfrentar tanta desavenencia en la vida, tanto desengaño, tanto dolor, y creamos una barrera entre nosotros. Dentro de esa pared hemos puesto para protegernos de la discordia del mundo. Aún así deseamos descubrir que la falta de unión, el conflicto y el sufrimiento que causan no tienen la última palabra. Pero tampoco es una coincidencia que la semana pasada celebrábamos la Semana de la Unidad Cristiana. Hoy estamos hablando de la unidad, de esa unidad del mundo, de esa separación que tenemos hoy en día, que siempre la hemos tenido, pero que siempre la estamos viviendo. Y la semana pasada precisamente pasábamos la semana de la unidad, obviamente la semana de la vocación, pero también de la unidad cristiana, porque es que estamos muy dispersados. Todo lo que deseamos ya nos ha sido dado como un don. Dios se entregó a nosotros como un don en su Hijo Jesucristo mediante el Espíritu Santo, que nos guía a la propia vida interior de Dios. Este don, que siempre irá más allá de nuestros poderes de comprensión, se resume en el más simple gesto cristiano, que es la señal de la cruz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Cuando el Papa Benedicto, Joseph, que es su nombre de pila, es el nombre personal, cuando de niño creció entendía gradualmente que esta palabra contenía un infinito misterio al cual nunca terminaría de sentir mientras viviera. Cuando todavía era pequeño, decía, mis padres como los vuestros, como los de nosotros, nos enseñaron la señal de la cruz. Y nos recordó, así muy pronto entendió él que hay un Dios en tres personas y que la Trinidad está en el centro de la fe y de la vida cristiana. Asimismo lo debemos nosotros comprender.
que hay un Dios en tres personas y que esa Trinidad está en el centro que es el centro de la fe y de la vida cristiana. Lentamente ese joven, Joseph, el Papa Benedicto, comenzó a comprender que el centro de la fe y la vida cristiana no es alguna deidad estática que fabrica un mundo sin relación con él. Por el contrario, el Dios que se nos reveló en Jesucristo es un continuo dar entre personas, tan unificado en el amor y tan vivo que San Pablo pudo escribir esta palabra. Nuestro Dios es un fuego devorador. Y nos seguía diciendo, al igual que todos los cristianos, el recién nacido Joseph Ratzinger recibió el don sobrenatural de la fe. En esta fe somos sumergidos en las aguas del bautismo para sugerir como una nueva creación. Nuestros padres trazan la señal de la cruz sobre nosotros cuando somos pequeños y se trazará sobre nosotros cuando vamos a morir o cuando morimos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Lentamente el joven Joseph Ratzinger comenzó a comprender que el centro de la fe y la vida cristiana no es alguna deidad estática que fabrica un mundo sin relación con él. Por el contrario, Dios que nos reveló en Jesucristo es un continuo dar entre personas, tan unificado en el amor, tan vivo, que manda ese fuego devorador. Esa flama de amor es una sola flama, pero está en continuo movimiento, iluminando todo lo que se acerca a ella. Es la fuente de toda la vida y la luz. El Dios que Jesús nos revela, sobre todo en su muerte y en resurrección, es una Trinidad de comunión vivida, que sobrepasa cualquier comunión posible en la tierra. Dios es un amor tan poderoso que, siendo tres, es absolutamente uno. Y porque es amor absoluto que se entrega y se comunica, Dios no solo crea y sustenta todo lo que existe. Dios nos invita al interior de nuestra vida y de la vida de Él. Si ponemos atención a esa palabra, como lo hizo Joseph Ratzinger mientras crecía y se convertía en sacerdote, obispo y papa, comprendemos cada vez más que son palabras de amor. Al cristiano se le bautiza y se le encomienda a Dios con una fórmula que designa mucho más que el pequeño, frágil, pero hermoso amor en el mundo. Designa su fuente, que es el amor mismo. 3 años después, en la Jornada de la Juventud en España, 3 años después de Australia, decía, pero la fe no es fruto del esfuerzo humano, de su razón, es un don de Dios. En sus orígenes, la fe es un acto de entrega de amor. Tiene su origen en la iniciativa de Dios, que nos devela su intimidad y nos invita a cada uno de nosotros a participar de su misma vida divina. Un don inconcebible. En Jesucristo, a través del Espíritu que une al Padre y al Hijo, el Dios que nos creó nos une a Él en el amor. Comparte nuestro destino y se responsabiliza de Él con infinita fidelidad hacia su creación. El Dios Trino, quien establece una alianza nueva y eterna con la humanidad en Jesucristo, se entrega a sí mismo por completo a todos nosotros los seres humanos.
que anhelamos una vida compartida de comunión para la dicha y el amor eterno. Es un don inconcebible. De hecho, era tan inconcebible para algunos de los contemporáneos de los primeros cristianos que no pudieron soportar escucharlo cuando San Esteban, el primer mártir, el primer diácono, exclamó: veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Obviamente, aquellos que lo escuchaban comenzaron a vociferar tapándose los oídos. No pensaban que para Dios fuera posible ser tres veces amor. Esteban fue acusado de blasfemia, las mismas acusaciones que se hizo contra el mismo Cristo, y lo apedrearon hasta la muerte. Si no nos tapamos los oídos nosotros, comenzamos débilmente a comprender que nuestro anhelo de comunión, de estar juntos, de ser una unidad, es solo un tenue eco del infinito deseo de Dios, de compartir su vida con nosotros. Nuestra fe es solo un eco de este primer acto de amor. Si Dios realmente desea compartir su vida de comunión con nosotros, si de hecho lo hizo en la muerte y en la resurrección de su Hijo, entonces nuestra fe adopta y es adoptada por algo infinitamente más grande de lo que jamás llegaremos a comprender. Dios es infinitamente más grande de lo que jamás llegaremos a comprender. Cada vez que hacemos la señal de la cruz, cada vez que llevamos a bautizar a uno de nuestros hijos o encomendamos a Dios a alguien que amamos, le damos la bendición, estamos nombrando al amor, invocando al amor y entrando poco a poco a la comunión con ese amor. En unidad, estamos aprendiendo lo que significa creer en Dios vivo, el Dios que es tres veces amor. Ves la Trinidad si ves el amor. En esto consiste el amor. Así como nos recuerda San Juan en su primera carta, Dios nos amó primero y por ello tenemos alguna idea de lo que es el amor. Juan escribe en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10, y este amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y envió a su Hijo como víctima propiciatoria por nuestros pecados. Dios nos amó primero. El Hijo de Dios hecho hombre, estuvo en nuestro lugar por nosotros, en un acto de absoluta entrega. Asumió la muerte, que es la consecuencia natural de nuestro pecado, y la quemó. La muerte y el pecado no pueden estar ante el inmenso resplandor del amor de Dios. Esta culminación de Dios haciéndose hombre es, como la llama San Juan Pablo II, el fundamento y el centro de la historia. La idea de la Trinidad puede verse complicada e inclusive una idea inventada por los teólogos, pero para Juan, el discípulo de Jesús, el discípulo amado, no lo era. Juan vio el misterio con sus propios ojos en la crucifixión. María a los pies de la cruz, señalando a Cristo crucificado. Sus ojos están muy abiertos, no solo por el dolor, sino por el asombro. La imagen de su Señor crucificado quedaba grabada en su memoria. Pero Juan no solo estuvo ahí presente, también vio a Jesús entregar su espíritu
y con ello entregarse a su amado Padre, Dios. Juan también vio una muerte que era total oración y una oración que era amor puro. Decía en Lucas 23:46, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y diciendo esto expiró. En la unidad de Jesús y en la entrega sin límite a su Padre, Juan vio que se abría a nosotros la vida interior de Dios. También vio que el mundo comenzaba a reconciliarse con Dios. Fíjense, después de la resurrección, cuando Juan comenzó a expresar con palabras lo que había visto, supo que debía decírselo a los demás. Había visto, escuchado y tocado no solo a un hombre que había sido lo suficientemente bueno para morir en lugar de otro, sino al amor mismo. Se le concedió lo que anhelaban los israelitas en el Antiguo Testamento, pero que sabían que eran imposibles. Había visto su rostro y había vivido. Fue testigo del mismo misterio de amor de San Esteban. Vio en su visión que comprendió el joven Joseph Ratzinger, Papa Benedicto, cuando reflexionó sobre la señal de la cruz. Cuando Dios Hijo se hizo carne, convirtiéndose en la eterna alianza entre Dios y el hombre, el fuego de la caridad de Dios llegó entre nosotros. Ese fuego que nos dice en San Lucas, capítulo 12, versículo 49-53, yo he venido a traer fuego sobre la tierra y cómo desearía que ya estuviera ardiendo. Fíjense, para alejar a su pueblo de Israel de la esclavitud, Dios se reveló una vez más a Moisés en una llamada de fuego que salía en medio de una zarza que no se consumía. Y al acercarse a la zarza, Moisés tuvo que quitarse sus sandalias y cubrirse el rostro, porque sabía que estaba en presencia de Dios. Bueno, pues, en Jesucristo, quien murió y resucitó para liberarnos de la esclavitud del pecado, este mismo Dios se nos revela plenamente. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres en uno, la Santísima Trinidad. No es un solo Dios que ama, sino un Dios que es amor. En Jesucristo estamos invitados a la llama triple de Dios. En su primera encíclica, el Papa Benedicto, en la encíclica Dios es amor, nos dice que la creencia cristiana de que Dios es una Trinidad no es una teoría que intenta explicar a Dios. Es la verdad más viva de la fe cristiana, el fundamento de todo lo que creemos y la razón de todo lo existente. En Jesucristo, quien sufrió, murió y resucitó, Dios se nos mostró a sí mismo como realmente es, un diálogo vivo de amor. Con San Juan contemplamos al Cristo crucificado, cuyo corazón está abierto para que su vida pueda derramarse para nosotros. Al igual que Juan, vemos el amor, vemos al Dios abierto a nosotros. Un Dios que no se reserva nada de sí. Un Dios que se entrega. Vemos a un hijo clamando por el amor de su Padre y entregando el Espíritu que los une a ambos. Todo para llevarnos a la comunión con el amor, en una sola unidad. Ya en el Antiguo Testamento, el profeta Malaquías sabía que cuando finalmente llegara el mensajero de la alianza, el pueblo encontraría un amor tan nuevo para él que podría apenas resistirlo.
El amor de Dios destronaría todas sus ideas establecidas y cómodas acerca del amor, quemando su vida y su entendimiento como una llamada purificadora. Porque Él es como el fuego del fundidor y purificará a los hijos de Leví y los depurará como al oro y la plata. Y ellos serán para el Señor los que presentan la ofrenda conforme a la justicia, dice en Malaquías capítulo 3, versículo del 2 al 3. Justo sacrificio por amor. Si miramos de cerca a Cristo crucificado, el justo sacrificio que Dios mismo ofrece para restaurar la alianza rota entre Él mismo y el mundo, vamos a comprender rápidamente que ese deseo que anhelamos y que percibíamos se podía describir como amor. No sabíamos que eso era amor. No sabíamos que eran las tres personas tan unidas en comunión que todo el quebranto del mundo, incluso la muerte, que es una consecuencia del pecado, se consume con su amor. No sabíamos incluso que el grito de abandono que el Hijo pronunció en nuestro lugar aquel día, sufrimiento, sufriendo profundamente lo que nosotros podríamos sufrir, podía ese grito superar, no puede superar esa unidad de amor de Dios. Ese amor que se entrega a las manos de los pecadores es tan humilde, tan indefenso y tan verdadero que nos reduce al silencio. Nada podemos decir. No encontramos palabra para describirlo. Si lo miramos de cerca con María, quien dio su doloroso consentimiento al sacrificio de la salvación, comenzamos a comprender cómo recibir el testimonio de amor. Ella, quien recibió el amor con amoroso consentimiento en nombre de todo el pueblo de Dios, nos muestra la forma que debe adquirir nuestra fe. Por eso es que, como decía San Maximiliano Kolbe, nunca tengan miedo de amar demasiado a la Virgen. Jamás podrá amarla más que Jesús. Así es, hermano. A Jesús por María. Leemos en la Carta de los Cantares, en Cantar de los Cantares 8:6, el amor es fuerte como la muerte, inflexible como el abismo, son los celos. Sus flechas son flechas de fuego. En Jesús vemos que el amor se revela en Él. No es solo tan fuerte, sino más poderoso que la muerte. Mirando con María a su Señor crucificado, el mismo Juan lo vio con sus propios ojos y la visión lo dominó con el esplendor. Juan contempló la inquebrantable fidelidad que es la propia naturaleza de Dios. Dice en 2 de Timoteo, 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 13, si somos infieles, Él es fiel, porque no puede renegar de sí mismo. Si somos infieles, Él sigue siendo fiel, porque no puede renegar de sí mismo. Al comentar el pasaje de la primera carta de Juan, el Papa Benito XVI escribe que en su muerte en la cruz se realiza ese ponerse Dios contra sí mismo, al entregarse para dar nueva vida al hombre y salvarlo. Esto es amor en su forma más radical.
Y es que poner la mirada en el costado traspasado de Cristo ayuda a comprender que Dios es amor. Es ahí en la cruz donde puede comprenderse la verdad. Y a partir de ahí se debe definir ahora qué es el amor. Y también a partir de ahí se debe comenzar nuestra fe. Como Juan, nosotros hemos recibido el don de Dios que se abre a nosotros. Y en Cristo muerto y resucitado. Y en efusión del Espíritu Santo que se nos da sin medida. Donde nos convertimos en verdadero parte íntima y divina. Parte de Dios, de esa unidad. Al igual que Esteban, ese primer mártir, hemos visto abrirse los cielos, hemos visto el amor. El Papa Benedicto a menudo cita un pasaje de San Agustín que dice: ves a la Trinidad si ve el amor. Bueno, esto significa que hemos visto la total, insuperable revelación de Dios. Ves la Trinidad si ves el amor. Que hemos visto si hemos contemplado al Señor crucificado. El pecado y el amor. Si observamos al Cristo crucificado y así contemplamos la vida íntima de Dios, también comprendemos algo esencial sobre nosotros mismos. El amor, que es la fuente de toda vida en el mundo, es también una luz que ilumina todo en nosotros, incluso nuestras sombras más profundas. Juan escribe en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad. Y continúa diciendo en el versículo 7, pero si vivimos en la luz, así como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Hermanos, aquí vemos la completa revelación de Dios Trino en el Padre, quien es amor, permitiendo a su Hijo amarnos en la muerte para que seamos devueltos al amor en el Hijo, quien es amor, muriendo por amor en la cruz y en el espíritu del amor, exhalando para morar en nuestro corazón. Pero esta revelación de Dios, que es amor, también revela una terrible falta de amor en nosotros. Nosotros que estamos hechos a la imagen del amor, no amamos plenamente. No amamos plenamente. Incluso si pensamos que amamos con un amor mesurado, un amor limitado, el que San Ignacio de Antioquía llamó mi amor crucificado, pues nos muestra que no amamos con el amor inconmensurable de Dios, ese amor sin medida, ese amor de entrega, ese amor de fe, ese amor perdurable. Parecería que es más fácil enfrentar nuestros amores limitados y los problemas provenientes de nuestro fracaso al amar, también limitado. Parecería que es eso. Dios hombre renunció a toda la comodidad que puede haber para salvarnos de esta mortal falta de amor. Decía este señor León Tolstoy, el verdadero amor supone siempre la renuncia a la propia comodidad personal. Eso me suena a mí a sacrificio, porque cuando nosotros renunciamos a la comodidad de nosotros para darle amor a otro, que a lo mejor ni siquiera nos da amor, eso es sacrificio.
Y eso es lo que el Señor hizo por nosotros. El Señor se sacrificó por nosotros. Y eso es lo menos que debemos de hacer, renunciar a nuestra comodidad, enlazarnos a defender el amor, porque vale la pena tomar ese riesgo. Hay que hacer sacrificio. Tengo sed, decía en la cruz, tanto con la expresión de la terrible sed de un hombre que muere, como con la sed ardiente que tiene Dios de nuestra respuesta de amor. En Hebreo capítulo 12, del 28 al 29 dice: por eso nosotros que recibimos un reino inconmovible, hemos de mantener la gracia y mediante ella ofrecer a Dios un culto que le sea grato, con religiosa piedad y reverencia, pues nuestro Dios es fuego devorador. El Cristo agonizante era consumido por el fuego que vino a lanzar a la tierra, porque nuestro Dios es un fuego devorador, dice en Hebreo. Pero este terrible fuego de amor resplandeciente es también una llama purificadora que devora todo lo que se opone al amor en nosotros. Para tener una idea más clara, cuando ustedes tengan tiempo, léanse a Malaquías en capítulo 3, versículos del 1 al 49. Es impresionante lo que nos va diciendo. Con María al pie de la cruz, Juan vio al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo llevando a cabo un único acto de redención. Vio al Hijo de Dios encarnado, sufriendo, muriendo de nuestro rechazo de amor y superándolo. Cuando lo vio exhalar al Espíritu en las manos de su Padre y la sangre y el agua fluir del costado traspasado de Cristo, fue testigo del sacrificio que es también el acto supremo de juicio. La convicción y el enjuiciamiento de todo el pecado del mundo. Es el impacto de nuestro rechazo de amar con la luz cegadora del amor mismo. Es nuestro rechazo deliberado del amor de Dios, que se encuentra frente a frente con Dios, con el Dios 3 veces santo. El Papa Juan Pablo II nos recuerda que Jesucristo no ha venido al mundo para juzgarnos a nosotros y condenarnos, sino para salvarnos. Dios es un Dios de amor. Dios no es un Dios que anda con un látigo detrás de nosotros, dándonos y mandándonos, poniéndonos piedra, como dice la canción, piedra en el camino, para que nosotros caigamos. Dios es un Dios de amor. Y Él vino a amarnos, no vino a juzgarnos. El don de la verdad, de la conciencia, es inseparable del don de la redención, con el fin de curarnos. La brillante luz del amor primero debe revelar en nosotros todo lo que se opone al amor. El amor nos condena por la falta de amor que hiere la unidad de su creación. Nosotros mismos nos condenamos, nosotros mismos caemos en ese vacío, en la falta de amor, llenándola con división y conflicto que hieren al amor mismo. Juan Pablo II en su encíclica Señor y Dador de Vida nos decía, comenta un versículo del Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 7, en el que Jesús dice a sus discípulos que debe irse para que el Espíritu Santo vaya a ellos. Este Espíritu, dice Jesús, probará al mundo dónde está el pecado,
¿Dónde está la justicia y cuál es el juicio? Es una parábola misteriosa, difícil de comprender, pero el Papa San Juan Pablo II nos ayuda a ver el juicio, la muerte de Jesucristo a manos de los pecadores. No es una invitación a la desesperación. Por el contrario, es una redención, pues el pecado más grande del hombre corresponde en el corazón del Redentor. La oblación de amor supremo que supera el mar de todos los pecados del hombre. Como escribe San Pablo en 2 de Corintios, versículo 5, capítulo 5, versículo 21, aquel que no conoció el pecado, Dios lo identificó con el pecado a favor nuestro, a fin de que nosotros seamos justificados por él. Y así lo hizo para que libres de peso muerto del pecado, al fin podamos ser libres para amar. Y es que Dios vino para amarnos, para entregarse a nosotros. En la vigilia de la Pascual, la iglesia le canta a Dios Padre este sorprendente y maravilloso misterio, que dice así: qué incomparable ternura y caridad para rescatar al esclavo entregaste al Hijo. Necesario fue el pecado de Adán. Necesario fue el pecado de Adán, que ha sido borrado por la muerte de Cristo. En el gesto humilde, totalmente indefenso, de autosacrificio de Cristo. Autosacrificio porque Él mismo se entregó. Autosacrificio porque, siendo hijo de Dios, no levantó un dedo para defenderse. Y entonces nosotros contemplamos el fuego resplandeciente de caridad que es la Trinidad en ese sacrificio, a través del corazón de Cristo. Ese corazón traspasado en la cruz. Observamos las más íntimas profundidades de Dios. Hemos visto su gloria, la gloria de Dios, en Jesucristo que murió por nosotros, que fue sepultado con los muertos y resucitó lleno del Espíritu. Vemos el amor de Dios encarnado. Vemos toda la comunión viva de Dios. Y esto para nosotros, esto puede sonar extraño o inaceptable, como lo fue para los hombres que se taparon los oídos y apedrearon y le dieron muerte a San Esteban, el primer diácono, el primer mártir. Puede parecer extraño. Después de todo, ¿no escribió el mismo San Juan? Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios, que está en el seno del Padre. Él le ha dado al conocer. ¿Cómo podemos percibir al Padre, el único, si ni siquiera lo conocemos? No lo hemos visto. Dice que habita en una luz inaccesible, a quien ningún hombre vio ni pudo ver, dice en Primera de Timoteo. O el Espíritu, que es el lazo entre el Padre y el Hijo. Pero Juan continúa en el mismo pasaje y dice: el que lo ha revelado es el Hijo único, que es Dios, y está en el seno del Padre. Nadie ha visto jamás a Dios, excepto su Hijo, que es Dios mismo. Este Hijo se hizo hombre visible, hombre tangible que se puede tocar, un hombre que se puede oír, un hombre a quien sus discípulos vieron en continua comunión con su Padre. Los apóstoles vieron y escucharon a Jesús recibir en oración su total existencia del Padre.
Por ejemplo, Pedro, Santiago y Juan presenciaron y fueron testigos como Jesús en el jardín de Getsemaní revelaba su perfecta unidad con el Padre a pesar del terror de la muerte que venía a venir. Ellos también son testigos de esto. Juan con María y algunas de las mujeres que siguieron a Jesús lo vieron morir entregando el espíritu del amor a su Padre. Y finalmente todos ellos se enfrentaron con la inconcebible realidad de Cristo resucitado. Ellos también son testigos de eso. Cristo resucitado. Cristo, quien estuvo muerto entre los muertos, cuya tumba vieron sellada, resucitó en el radiante júbilo del Espíritu, en una revelación impactante del amor trinitario. En una habitación cerrada el día de la resurrección, repentinamente Jesús se apareció a los discípulos y poniéndose en medio de ellos le dijo: reciban al Espíritu Santo. Y una semana después se le apareció a Santo Tomás, quien no creía, quien se negaba a creer el testimonio de sus colegas apóstoles de que Jesús había resucitado de entre los muertos. Fue invitado a poner sus dedos dentro de las heridas de Jesús. Santo Tomás, quien se negaba. Ante esa realidad impensable, imposible, Tomás comprendió repentinamente lo que estaba viendo. Estaba en presencia de la alianza hecha carne, el Hijo resucitado por el Padre y lleno del Espíritu. Y no hacía más que llorar. No hacía más que llorar. Lo único que se le ocurrió decir fue: Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Durante esta sorprendente semana, esa semana, los discípulos empezaron a comprender la resurrección en un cambio radical, como una forma de fisión nuclear en el corazón de todo lo que existe. Y nos preguntamos nosotros, ¿qué se nos revela en todo esto? En el sufrimiento, la muerte y la resurrección, si no es el más profundo e íntimo misterio del Dios invisible. Dice Lucas, en San Lucas, en el capítulo 3, versículo 6, entonces todos los hombres verán la salvación. Todos los hombres veremos la salvación. En eso se resume. En su carta encíclica sobre la misericordia divina, Juan Pablo II, en un rico y hermoso pasaje de esa carta que él hizo, nos ayuda a comprender cómo en la vida de Jesucristo, y más especialmente en los sucesos del Viernes Santo, Sábado Santo o Sábado de Gloria y Pascua, vislumbramos algo del corazón trino de Dios. En la muerte de Jesucristo vemos que la misericordia se extiende al hombre que se ha desfigurado a sí mismo mediante el pecado. Pero Juan Pablo II explicó que la dimensión divina del misterio pascual llega sin embargo a mayor profundidad aún. La cruz colocada sobre el Calvario, donde Cristo tiene su último diálogo con el Padre, emerge del núcleo mismo de aquel amor, del que el hombre, creado a imagen y semejanza de Dios, ha sido gratificado a Dios, tal como Cristo ha revelado. Está unido al hombre por un vínculo más profundo aún que el del Creador. Es el amor que nos
no solo crea, sino que hace participar en la vida misma de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En la muerte y resurrección de Jesucristo y en la efusión del Espíritu, el Dios Trino no simplemente tuvo misericordia de nosotros. En esa generosidad nos ha dado la bienvenida a su vida, ser partícipe de su vida. El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que Cristo, Dios, nos mostró más que el simple hecho de que ama. Se reveló a su pueblo Israel, lo amó más que a un esposo a su amada y permaneció rotundamente firme y fiel debido a su amor. Al enviar en la plenitud de los tiempos a su Hijo único y al Espíritu de amor, Dios revela su secreto más íntimo. Él mismo es una eterna comunicación de amor. Pues cada vez que los hombres y las mujeres santos del Antiguo Testamento se postraron ante la presencia de Dios, sintieron ese secreto que no podían aún pronunciar. Cada vez que los profetas oraron y obedecieron a pesar del ridículo que sintieron en su carne, la poderosa vida interna de Dios, comprendieron ellos que nadie podía erguirse ante todo el peso de su gloria, y ninguna criatura podía soportar mirar la belleza del Santo. No estaban equivocados. Pero entonces el mundo presenció una gloria que es una con la humildad de Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos visto su gloria. Y la gloria que recibe del Padre como Hijo único, dicen en 1 de Juan 14. Aquellos que tenían ojos para ver, supieron entonces que algo que no se imaginaban había sido revelado. Dios, quien es una Trinidad, nos ha destinado a participar de su propia vida eterna, de su propio amor. El amor es el centro del universo, hecho a la imagen del amor. La ardiente pasión de significado en la resurrección de Cristo, en la que el Espíritu transfigura a todos los hombres. Dice en Joel capítulo 3, versículo 1. Abre infinitas profundidades en el Dios que se reveló a Israel. Explicó San Juan Pablo II, el Antiguo Testamento es sobre todo la revelación de la verdad acerca de la unicidad, de la unidad de Dios. En esta verdad fundamentalmente sobre Dios, el Nuevo Testamento introducirá la revelación del ministerio de su vida íntima. Dios, que se deja conocer por los hombres por medio de Cristo, es una unidad en la Trinidad. Es unidad en la comunión. La unidad en comunión con Dios es la fuente y el objetivo de toda la creación. La persona humana no solo lleva la marca de su origen en el Dios Trino, es una imagen viva del Dios que es tres veces amor. El hombre creado, hombre y mujer, está hecho a la imagen y semejanza de Dios. Está llamado a participar en la unidad, en comunión, que es el eterno intercambio del amor de Dios. Juan Pablo II aclara este misterio escrito en nuestro ser desde el momento de la creación. Nos dice, la persona humana recibe desde el principio la capacidad de una relación personal con Dios como yo y tú, y por consiguiente capacidad de alianza. En otras palabras, recibimos un gran don, la capacidad y la vocación de pronunciar
un sí definitivo con amor al amor. La persona humana está llamada a la comunión y a la alianza. Frente a todo este conflicto, los conflictos que nosotros vivimos en el mundo, estamos llamados a la unión, a vivir en comunidad, a vivir en unicidad. Estamos hechos tan profundamente a la imagen del amor que incluso en nuestro cuerpo encontramos señales de un llamado a una profunda comunión humana. Una comunión humana fecunda que refleja la vida infinita fructífera de Dios. De acuerdo con el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, cuando Jesucristo revela la unidad en comunión de Dios, este misterio de la vida íntima de Dios vierte una luz definitiva sobre el hombre y la mujer. En su amor mutuo debe reflejar la unidad en común, la unidad en comunión sin límite que es el Dios Trino. Y continúa diciendo, el hecho de que el ser humano creado como hombre y mujer sea imagen de Dios no significa solamente que cada uno de ellos individualmente es semejante a Dios como ser racional y libre. Significa además que el hombre y la mujer, creados como unidad de los dos en su común humanidad, están llamados a vivir en comunión, en comunidad de amor. De ese modo refleja el mundo la comunión de amor que se da en Dios. Todo lo que somos expresa el hecho de que fuimos hechos a la imagen del amor de Dios. Pero el pecado oscureció esa verdad, haciendo difícil ver esa verdad o comprenderla. Pero una vez que la oscuridad del pecado se consume en la radiante luz del amor que es Dios, una vez que observamos la llama triple del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo resplandeciente en el Cristo resucitado, podemos comprender y podemos comprendernos a nosotros mismos en verdad. Amar en pequeñas dosis como mejor nos convenga no puede satisfacernos, porque estamos hechos para el amor mismo. Fuimos hechos para compartir en la comunión eterna de quien aún es tres, el Dios Trino, que es tres y aún sigue siendo uno. Puede haber momentos en que temamos de entregarnos al amor cuya imagen tenemos, pero entonces solo tenemos que recordar un momento de tranquilidad que hizo posible el juicio y la salvación del mundo. 33 años antes de que Dios se revelara con todo su poder, ante la atónita mirada de Juan, la llama de Dios se descendió con la mayor dulzura sobre un representante de la raza humana. A Juan, quien estuvo ahí presente al principio de la nueva y eterna alianza de Dios con el hombre, Dios deseaba un sí, pronunciada con sencillez y pureza por parte de una mujer que no tenía obstáculo para amar. Esa mujer, María, cuando esta mujer, María de Nazaret, recibió la noticia de que el Espíritu Santo descendía sobre ella y que concebiría un hijo que sería el Hijo del Altísimo, ella dio una sencilla respuesta al triple misterio del amor. Yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho. Y ese es el sí que Dios quiere en nosotros, ese es el sí que Dios busca en nosotros, el sí de amar,
ese amor inagotable. La iglesia es sacramento de la Trinidad. Como el perfecto sí de María al ministerio de la redención, algo parecido sucedió con el Papa emérito Benedicto XVI. Y sabía que en su bautizo, aquellos que lo amaban asintieron en su nombre el gran ministerio de la fe en la Trinidad, así como lo hacemos nosotros con nuestros hijos. Su sí lo implicaba, o como lo comprenden los padres de la iglesia, como nos lo explicaba el padre Joaquín Rodríguez en la homilía del domingo antepasado, cuando él tuvo su llamado, un llamado como a los 13 años, y así como que lo ignoró, ¿verdad? Pero el Señor siguió insistiendo en él, y como a los 14 lo volvió a llamar, y él comprendió que era Dios que lo estaba llamando, y él le dio su sí para ser sacerdote, y ya tiene casi 50 años de sacerdote. Ese es el sí que Dios quiere de nosotros. Ese sí que dan los sacerdotes, abriendo su corazón y su vida a la comunión viva de Dios. Al permanecer con Juan al pie de la cruz, la madre de Jesús dio su consternada y tristeza aceptación al gran bautizo de la muerte de Cristo. Después de la resurrección, la madre de todos los creyentes esperó y oró con los apóstoles hasta que fueron bautizados con el Espíritu Santo y el amor unificador duradero y que se entrega de Dios descendió sobre ellos como las lenguas de fuego. Ese fue ese día de Pentecostés, ¿no? En María y la comunidad de apóstoles reunidos alrededor de ella y en el don que recibieron del Espíritu Santo, nosotros mismos apreciamos algo de la lógica de Dios, de ese Dios trino, entregada a su creación y recibida por la misma. En la palabra del Papa Benedicto, el Papa Benedicto, dice: Dios es comunión de amor eterno, es alegría infinita, que no se encierra en sí misma, sino que se difunde en aquellos que Él ama y que lo aman. Fíjense, es el amor que se nos otorgó en los misterios que celebramos ese Jueves Santo, desde el Jueves Santo hasta a la Pascua de Resurrección. El Papa Benedicto explica que en la hora de la pasión de Jesús, ese amor se manifiesta con toda la fuerza. Él, en los últimos momentos de su vida terrenal, Cristo, ¿verdad? En sus últimos momentos en la cena con sus amigos, dice: como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor, os he hablado de esto, para que mi alegría esté con vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Y es que Jesús quiere introducir a sus discípulos y a cada uno de nosotros en la alegría plena, la que Él comparte con el Padre, con Dios. Quiere que entremos al amor que es el Dios trino, el Dios mismo, el amor de Dios que es un poder que une. Conquistó la desintegración y la muerte que el pecado introdujo al mundo. Ese fuego resplandeciente de amor que se entrega al mundo en Jesucristo quiere que participemos en la unidad y comunión de Dios. Si nosotros aceptamos su invitación, permitiendo que el sí sin reserva de María implique nuestro pequeño sí, pues el amor nos conduce a amar. Si nuestro corazón contempla el misterio de la Trinidad que había en nosotros, también podremos reconocer la luz
en el rostro de los hermanos y de las hermanas que están a nuestro lado, a nuestros familiares, nuestros vecinos. En la primera carta de San Juan nos dice: lo que hemos visto y oído se lo anunciamos también a ustedes para que estén en comunión con nosotros. Pues nosotros estamos en comunión con el Padre y con el Hijo y con su Hijo Jesucristo. Y les escribimos esto para que sea mayor nuestra alegría. Hermanos, ese don de Dios no es para uno, sino para recibirlo en comunidad fraterna viva. Comunidad fraterna viva de amor, como lo indica Juan en esta primera carta. La divina comunión genera una comunión de creyentes que comienzan a participar en la vida de Dios. También San Pablo está familiarizado con ese misterio. En su mensaje en la Jornada Mundial de la Juventud del 2012, el Papa Benedicto comentó: no en vano San Pablo escribía su exhortación en plural, es decir, no se dirige a cada uno en singular, sino que afirma: alegraos siempre en el Señor. O sea, esa alegría no es de uno, esa alegría es en común, en comunidad, en ese común amor. Solo juntos, viviendo en comunión fraterna, podemos experimentar esa alegría. Nuestro corazón está hecho para la alegría y Dios es la fuente de la verdadera alegría. Cada día el Señor nos ofrece tanta alegría sencilla: la alegría de vivir, la alegría ante la belleza de la naturaleza, la alegría de un trabajo bien hecho, la alegría del servicio a los demás, la alegría del amor sincero y puro. Y si miramos con atención, existen tantos motivos para la alegría. Los hermosos momentos de la vida familiar, la amistad compartida, el descubrimiento de las propias capacidades personales, el aprecio que otros nos tienen a nosotros, la posibilidad de expresarse y sentirse comprendido, la sensación de ser útil para el prójimo. Todo esto nos da alegría. En otras palabras, solo podemos recibir el alegre don de Dios trino en esta comunión de fraternidad, la iglesia. La iglesia, que es la constitución dogmática sobre la iglesia del Concilio Vaticano, nos dice Lumen Gentium, que la iglesia es un pueblo reunido en virtud de la unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Una comunión de fraternidad. Y continúa diciéndolo: esta iglesia, que nació del corazón traspasado de Cristo, muerto en la cruz, es como un sacramento, o sea, un signo e instrumento de la unión íntima de Dios y de la unidad de todo el género humano. Mientras que el sí perfecto de María garantiza la respuesta de la iglesia al don de Dios de sí mismo, los miembros de la iglesia aún son imperfectos en el amor. Aún seguimos siendo imperfectos en el amor. A lo largo de la historia, los cristianos hemos tenido que luchar muchísimo para permanecer fieles a la naturaleza de la iglesia. Sin embargo, la comunión de los creyentes se une no por su propio poder, sino mediante el Dios Trino, que hizo en Cristo un Dios de sí mismo al mundo. Y debido a ello, la iglesia ya lleva en sí misma el antídoto de toda la división en el mundo. Fíjense que la iglesia ha pasado tantas tragedias, tantas cosas malas, guerras, divisiones.
Sin embargo, la iglesia continúa ahí, porque es la Trinidad que la mantiene junta. La iglesia que vive en la unidad de un Dios trino conoce su propia misión ante el conflicto en el mundo, para así conducir al mundo de nuevo a la comunión de Dios. Ante un mundo roto y deseoso de unidad, es necesario proclamar un gozo y fe firme que Dios es comunión, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Unidad en la distinción, el cual llama a todos los hombres a que participen de la misma comunión trinitaria. Es necesario proclamar que toda comunión es el proyecto magnífico de Dios Padre, que Jesucristo, que se ha hecho hombre, es el punto central de la misma comunión, y que el Espíritu Santo trabaja constantemente para crear la comunión y restaurarla cuando se hubiera roto. Es necesario proclamar que la iglesia es signo e instrumento de la comunión querida por Dios, iniciada en el tiempo y dirigida a su perfección en la plenitud del reino. Eso nos decía el Papa San Juan Pablo II. Atraídos hacia la vida de Dios. Dice en Cantar de los Cantares: guárdame en tu corazón como tu sello o tu joya, siempre fija tu muñeca, porque es fuerte el amor como la muerte, y la pasión tenaz como el infierno. Sus flechas son dardos de fuego como llama de Yahvé. Este Dios, el Dios Trino, es el amor que las aguas torrenciales no pueden extinguir, ni las inundaciones ahogar. Dice que sus flechas son dardos de fuego, pero las llamas de su fuego no nos destruye. El amor de Dios es humilde. Fíjense que se inclina para lavar los pies a sus discípulos. Es fiel, nos ama aún hasta en la cruz, al igual que la sangre y el agua que brota del corazón traspasado de Jesús. Esta es la realidad de la que Juan fue testigo cuando, contemplando a Cristo, el Cristo crucificado, agonizante, comprendió que Dios no solo ama, sino que es amor. Al morir y resucitar, Jesucristo nos abrió el camino al Padre, concediéndonos el Espíritu, que es el fruto y el sello de su amor. Al comentar el relato de la crucifixión en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, versículo 30, el Papa Benedicto escribe: Jesús entregó su espíritu, preludio del don del Espíritu Santo que otorgaría después de su resurrección. Se cumpliría así la promesa de los torrentes de agua viva, que por la efusión del Espíritu manarían de las entrañas de los creyentes. Pues Jesús nos dio la reconciliación que anhelábamos, la comunión que buscábamos y más, porque nos otorgó la clara dicha de Dios. Se entregó a nosotros. Juan, quien permaneció con María al pie de la cruz, comprendió algo de ese inconcebible día en que su Señor murió. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo crearon todo el universo de la nada, solo por amor. Solo por amor. El padre Marco Iván, un teólogo artista, decía: el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es el corazón del universo. La libertad solo se encuentra en el amor. Recordemos que el misterio profundo de lo que es ser cristiano no es principalmente lo que hacemos, sino lo que recibimos. El misterio más íntimo de la crucifixión
la muerte y la resurrección del Señor, observamos que ese don insuperable es Dios mismo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, en lo más íntimo de nuestro corazón, conocemos la respuesta a la pregunta que planteó el Papa Emérito Benedicto XVI a los jóvenes aquellos durante una clara noche en Australia, en la vigilia, que le dijo: amigos, ¿aceptáis entrar en la vida trinitaria de Dios? ¿Aceptáis entrar en su comunión de amor? Bueno, decir sí es ingresar a la libertad de Dios. Es permitir al triple amor de Dios darle forma a nuestra vida. Así también es seguir este amor a lo largo de su humilde camino hacia el corazón que sufren nuestros hermanos y nuestras hermanas. Así que esto es lo que nos pregunta Dios mismo a nosotros. ¿Aceptamos nosotros entrar en la vida trinitaria de Dios? ¿Aceptamos nosotros entrar en la comunión de ese amor que no tiene límite, ese amor que nos da Dios? Esa es una pregunta que deberíamos de hacernos nosotros mismos. Y por supuesto, con esto termino esta ponencia, este taller.